Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Augusto Contín Peña, matrícula 2019-7965 y espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde estén. En esta nueva entrega les estaremos enseñando, estaremos montando lo que son sistemas RAID. Concretamente estaremos tratando los RAID más comunes de las empresas o en el mundo, que son el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5. Pero ¿qué son los RAID? ¿Qué son sistemas de RAID? Ok, el nombre, o sea, sus siglas significan Redundant Array of Independent Disks, o literalmente en español significaría matriz de discos independientes redundantes. ¿Y qué significan esto? ¿Qué finalidad tienen? Pues la finalidad de esto es ofrecer redundancia, aunque no todos los RAID tienen redundancia, pero la mayoría sí. Ya lo veremos en la práctica. Como ya mencioné, la mayoría tiene redundancia, y además el que no tiene redundancia nos ofrece mayor velocidad en la lectura de los discos. O sea, estas son las principales ventajas. Lo que tiene es redundancia, o sea, la tolerancia, redundancia en los discos, por lo que será tolerante a fallas por si se nos daña un disco. Ya la información puede que esté replicada y la podemos recuperar. Y también otra, ya mencioné que sería velocidad en la lectura de discos, tolerancia y lo que es redundancia. O no nos equivocamos con el término de proteger, porque con RAID nos tenemos seguridad de que los datos van a estar protegidos en términos de virus y esos asuntos. O sea, de igual manera, si no tenemos un sistema protegido seguro, nuestros datos igualmente podrían ser robados como si no tuviéramos un sistema de RAID. Ok, entendiendo todos estos conceptos, todo el concepto general de RAID, ahora vamos a ir a nuestra máquina virtual, a nuestro manejador. Aquí tenemos, como saben, está todos estos videos de los que hemos estado haciendo, lo estamos haciendo con VirtualBox. Y vamos a ir a nuestra máquina, vamos a darle clic derecho a settings o ajustes para añadir un disco. Vamos a darle a storage o almacenamiento en español, y vamos a darle aquí al controlador SATA. Ojo, le podemos dar aquí para añadir un nuevo disco, o le podemos dar aquí y a hard disk. Ok, yo le daré aquí, no importa. Vamos a darle a create, añadimos el tipo de disco duro, yo le daré un PDI. Luego el almacenamiento en físico, si va a ser fijo o dinámico, yo le daré a dinámico. Aquí vamos a borrar esto. O sea, le ponen el nombre que quieran, pero yo le pondré algo para identificarlo mejor. So, yo le pondré RAID 0, o sea, vamos a añadir, yo le pondré RAID 0 y disco 1, y le pondré 2 GB. Antes de hacer esto, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a añadir 7 discos, porque para esta prueba, como ya le mencioné, vamos a implementar lo que es los sistemas de RAID de nivel 0, de nivel 1 y de nivel 5. Como mínimo, el RAID 0, o sea, requiere 2 discos. El RAID 1 igualmente requiere 2 discos, ya iban 4 discos.
Y por último, el RAID 5 requiere como mínimo 3 discos. Eso es lo que se requiere, pues 4 que contamos más 3 serían 7 discos. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy identificando el disco, así es que se llama el disco. Lo estoy identificando como RAID 0, disco 1. Le pondré 2 GB porque es una prueba que vamos a hacer. Vamos a darle a Create. Vamos a buscarlo aquí y vamos a darle a exactamente Choose. Aquí está. Y vamos a darle a Hot Pluggable, o sea, a conectado en caliente, para así poder desconectarlo cuando estemos con la máquina encendida y hacer unas cuantas pruebas que vamos a ver que van a funcionar para el entendimiento y comprensión de estos temas. Ok, voy a añadir, ahora vamos a pausar el video para añadir los demás discos. Aquí ya hemos añadido nuestros 7 discos. Como pueden ver, este primero de aquí es el disco duro que tiene, el disco virtual que tiene pues el sistema operativo. Estos son nuestros 7 discos adicionales. Como les mencioné, el RAID 0 requiere de 2 discos, el RAID 1 igualmente requiere de 2 discos y el RAID 5 requiere como mínimo 3 discos. Pues aquí está. Aquí le puse para identificarlo, o sea, RAID 0, disco 1, RAID 0, disco 2, RAID 1, disco 1, RAID 1, disco 2, RAID 5, disco 1, RAID 5, disco 2 y RAID 5, disco 3. Así es que lo identifiqué y además recuerden poner Hot Pluggable o conectado en caliente para que se pueda desconectar cuando la máquina esté encendida y así hacer unas pruebitas. Como podemos ver, todas tienen la opción de Hot Pluggable, o sea, conectado en caliente, colocada, marcada. Vamos a darle OK y vamos a encender nuestra máquina. Aquí ya hemos encendido nuestro sistema operativo, ya lo subimos. Y antes que nada, antes de empezar con lo que son los sistemas de RAID, vamos a poner el comando date para ver la fecha y la hora al momento que se está grabando este video. Ahora sí, limpiamos con clear y ahora vamos a ver los discos. Vamos a confirmar con fdisk -L y ahí vemos nuestros discos. Ahí vemos el primer disco, vemos el primer disco que les dije que es de 12 GB, que tiene el sistema operativo con 2 particiones. Y aquí están los demás. Los discos SATA tecnología y SCSI se identifican por SD seguido de una letra del abecedario, empezando por la A seguido por la B y así sucesivamente, el orden del abecedario. Como podemos ver, añadimos 7, o sea, quedaría hasta la H, SDH, y están todos los dispositivos están en esta ruta de def de devices. Vamos a limpiar para mostrarle. Cabe destacar que como vemos aquí no tienen ninguno de los nuevos agregados, a diferencia del primero, que es el disco que tiene el sistema operativo, pues no tienen particiones. Después vamos a ver cómo hacer una partición, porque necesitamos hacer una partición para lo que son los RAID. Vamos a limpiar con clic, como ya mencioné, y vamos a ir a ls. Vamos a listar lo que hay en device, o sea,
div. Y aquí vemos dónde están nuestros discos. Aquí lo vemos. Si queremos filtrar estos datos y nada más que nos presente lo que diga SD, vamos a hacerlo con ls device grep, o sea, la ubicación, el grep, el pipe, la pipa, y después grep. Luego vamos a poner sd, y ahí ya vemos cómo nos muestra los discos virtuales. Ahora vamos a limpiar con clear y vamos a hablarle del programa, o sea, la herramienta que vamos a utilizar para hacer las particiones. Más bien es hacer los sistemas de discos, los sistemas de arreglos, los write. Ese programa se llama MDADM. ¿Cómo lo podemos verificar que lo tenemos? En las distribuciones derivadas de Red Hat sería de esta forma: RPM seguido de guión QI, opción Q y opción I, y después vamos a poner el nombre que sería MDADM, y ahí vemos cómo lo tenemos. En esta versión de Oracle Linux 8 viene instalada por defecto, y como podemos ver en la descripción nos da que es el programa usado para crear, manejar y monitorear Linux MD, o sea, software de RAID. Eso es lo que quiere decir, lo que nos proporcionará esto. Ahora sí, vamos a limpiar aquí. Si no lo tenemos en distribuciones derivadas de Red Hat, sería de esta forma: yum install mdadm. Así básicamente se instalaría el programita, la herramienta que vamos a utilizar. Bueno, yo ya cancelaré esto porque ya, bueno, lo dejaré para que vean que lo tengo instalado. Lo cancelaré porque ya vimos que lo teníamos instalado con este comando. De esa forma es que se instalaría si no lo tenemos, con el yum install mdadm. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que son las particiones. ¿Cómo se hacen las particiones? Utilizaremos el mismo comando que utilizamos al principio para ver los discos, con fdisk, y esta vez no será -l, será la ruta del dispositivo, que es device, o sea, dev /dev/sdb, que es el primer disco adicional que vamos a utilizar. Mira como lo dice aquí, bienvenido a fdisk, que es la herramienta, y vamos a darle M si no sabemos opciones. Las opciones que vamos a utilizar están en genérica, que es la N para añadir una nueva partición, y también añadiremos lo que es la letra T para cambiar el tipo de partición, porque hay que colocarla en Linux Autodetect, Linux Write Autodetect. Esas serían básicamente las dos opciones, y como siempre hay que guardar, por eso utilizaríamos la W para escribir en el disco y salir.
Ok, como ya mencionamos, le damos a la letra N para hacer una nueva partición. El tipo de partición tiene que ser primaria, o sea, extendida no podemos, y necesitamos una primaria, solamente una primaria realmente. Luego ponemos el tipo de partición, el 1, aunque por defecto del 1 no necesitamos marcar nada, y darle a enter, pero yo lo marcaré para que vean. El 1, el primer sector sería, lo dejaré por defecto, el 2048. No escribiré nada y le daré a enter para que use el valor por defecto. Y el último sector sería el último, o sea, el que nos presenta aquí por defecto. Sí, ese número que empieza con 41, 94, 33. Yo le daré a enter para que utilice ese valor por defecto. Ok, como nos digo aquí, ya la nueva partición de tipo Linux y de 2 GB esta ha sido creada, o sea, hice una nueva partición. Ahora vamos, como ya les mencioné, a escoger la letra T para cambiar el tipo de partición. Aquí nos dice que escriba el código hexadecimal. Si no sabemos cuáles son los códigos, porque hay muchos, le damos a L mayúscula. Y el que vamos a utilizarle específicamente será este que dice FD. Este es el código y ese es el nombre. FD, que es Linux Write Auto Detect. Linux Write Auto. Este será el valor. Pues le escribimos FD y ya vemos como nos dice que ha cambiado la partición de Linux ha cambiado la partición el tipo de partición de Linux a Linux Write Auto Detect. Para guardar y salir, como les mencioné anteriormente, sería W, y ya nos dice que la partición de la tabla ha sido alterada. Vamos a limpiar con clear, y ahora vamos a verificarlo con fdis -L. Vamos a subir esto y como podemos ver, el disco dev SDB tiene una partición de tipo Linux Write Auto Detect. Vamos a limpiar con clear y vamos a verlo de otra forma, como le enseñé, con div, pipa, grep para filtrar y todo lo que tenga que ver con SD. Como podemos ver aquí, también de igual manera tenemos lo que es esa partición de SDB1. Como ya mencioné, necesitamos 2 discos, así que vamos a hacer la partición del segundo disco, pero de una manera más rápida, sin explicar tanto. Fdis, comando fdis más la ruta del segundo dispositivo, que sería el C, N para nueva partición, P para primaria, por defecto es el 1, así que le daré enter. Igualmente el primer sector quiero el 2048 y el último quiero el 41, 94, 33. Enter. Esa es la nueva partición. Ahora T para cambiar el tipo de partición, FD para ponerlo Linux Radio Auto Detect. Correcto. Vamos a W para guardar. Limpiamos. fdis -L para confirmar. Volver el SDB1 y el SDC1 igualmente tienen 2 particiones. Correcto. Limpiamos y ahora sí vamos a hacer nuestro primer arreglo de disco, el RAID 0. ¿De qué se trata el RAID 0? Pues el RAID 0 es el arreglo el cual nos proporciona velocidad, pero este va trabajando, va escribiendo
alternamente entre uno y el otro disco. O sea, escribe en uno y también escribe en otro. Pero no escribe la misma información, o sea, no la replica. Por eso este RAID no hay redundancia de disco y es tolerante a fallo. Si no falla uno, pues la información no tiene cómo replicarse ni tampoco recuperarse. Si falla un disco porque la información está tanto, hay información diferente en los dos discos y cada uno necesita de otro para poder funcionar. Por lo que si fallaría un disco, pues este RAID se dañaría y no habría cómo recuperar la información. Ese sería el RAID 0. Ahora vamos a hacerlo con mdadm create verbose. Así podemos ver que el create para crear el disco y el verbose para lo que es que nos diga el procedimiento que se hizo. Luego de esto vamos a escribir lo que es el nuevo, donde se va a almacenar, o sea, el nuevo disco. Vamos a especificarlo, el nuevo arreglo sería md0 md y 0 para especificar lo que es el arreglo, lo que es el nivel del RAID. Luego vamos a escribir levo y vamos a escribir igual a 0. Luego vamos a escribir write devices y vamos a escribir igual a 2. O sea, el nivel del RAID sería 0 y el del dispositivo, o sea, los dos discos que vamos a utilizar. Luego sería igual a, luego vamos a escribir la ubicación, o sea, la ruta de las dos particiones que hicimos, que esos son los dos discos que se van a utilizar. ¿Cómo lo haremos? Con device, la ruta es device sdb1 y luego device sdc1. ¿Qué le estamos diciendo aquí? mdadm, que es la herramienta, pues nos creará y nos dirá el procedimiento de cómo crear el RAID, ¿verdad? Que lo crearemos en esta ubicación, en esta ruta. El nivel del RAID pues es el 0. Los dispositivos del RAID serán 2 porque necesitamos 2 discos, y seguido de la ubicación de las dos particiones que hicimos, o sea, de los dos discos. Damos enter y ya vemos como nos dice que el RAID de md0 ha iniciado. Ahora vamos a ver el detalle de la RAID con mdadm menos sería detail y la ruta donde hicimos el RAID, que es device, o sea, dev /md0. Ahí vamos el RAID. Nos vamos al RAID levo, RAID 0, la RAID 4 GB. O sea, recuerden que nuestros discos eran de 2. Nos fijamos también el estado, que está limpio, clean, y aquí vemos el número de discos que dicen activo y sincronizados. Nos fijamos que aquí están los discos. Vamos a limpiar y como método de prueba ahora vamos a montar esto. O sea, vamos a formatear el disco y a ponerle una extensión. ¿Cómo lo haremos?
mkfs.x4, o sea, la x4, que es el nombre de la partición, seguido del nombre del RAID, que está, recordemos, en device 0. Y nos dijo, bueno, con tu grupo de tablas, DOM, y ya se ha formateado. Vamos a limpiar esto y ahora vamos a lo que es a montar este disco. Vamos a crear un directorio con mkdir en esta ubicación, en la ubicación que quieran, pero yo lo haré en esta, RAID 0, mnt RAID 0. Luego que queremos esto, vamos a montarlo con el comando mount. Vamos a montar device md0 en la carpeta que acabamos de crear. Ahí ya se ha montado. ¿Qué quiere decir esto de montar? Pues todo lo que escribamos en ese directorio que está ubicado en mnt RAID 0, pues se almacenará en el RAID, o sea, en los dos discos. ¿Cómo lo comprobamos? df-h, y ahí vemos cómo están los discos, ese disco montado, la ubicación, el sistema, o sea, la ubicación nos dice que ese es nuestro disco. Luego está el size, o sea, que es de 4 GB, utilizado, disponible, el porcentaje de usado y montado en, que mírenlo ahí, lo montamos en mnt RAID 0. Ahora vamos a limpiar y si queremos hacer algo como método de prueba, vamos a darle a nano. Vamos a ir, no vamos a darlo, pueden acceder a este archivo con el editor que quieran, pero es un archivo ya ubicado en etc/fstab. ¿Qué vamos a escribir en este archivo? Aquí se escribe los sistemas, o sea, los discos que van a ser inicializados con el sistema. O sea, si queremos que nuestro RAID inicialice y se monte automáticamente en mnt RAID 0 cuando inicia el sistema, pues lo ponemos aquí. ¿Cómo sería la sintaxis? Pues sería el nombre del dispositivo, device md0, espacio, seguido de dónde se va a montar, RAID 0, luego seguido del tipo de partición, espacio, el tipo de sistema de ficheros, sistema de archivos, lo ponemos por defecto, default, y 00. Así básicamente sería la sintaxis, como se haría. Guardamos con control O, con control X, salimos, limpiamos. Ahora vamos a ir lo que es agregar la configuración que hicimos del mdadm al archivo de configuración de este mdadm.conf. ¿Cómo lo haremos? Pues se hace con mdadm menos selección ebs, estas flechas a la derecha, y escribimos etc mdadm.conf, y ahí básicamente hemos añadido lo que hemos hecho a este archivo de configuración. Ok, ahora vamos a ir a donde tenemos montado nuestro disco, nuestro RAID. Como podemos ver, solamente está esta carpeta, y vamos a crear un archivo con nano prueba.txt. Esta es una prueba.
Guardamos, salimos, sí. Vamos a verificar con cat para ver que se escribió y ahí está. Hola, esta es una prueba. O sea, se recoló, pero está ahí. Vamos a limpiar. Como podemos ver, todo funciona correctamente. Ahora vamos a quitar, vamos a ir a la machine, a settings. No, primero vamos a salir de aquí. Vamos a salir del directorio. Vamos a ir a machine, settings, storage. Vamos a seleccionar un disco de lo que utilizamos y vamos a darle aquí a remove select storage attachment. Recuerden tener esta opción seleccionada hot to enable, o sea, conectado en caliente, para que les funcione, para que pueda dejarle desconectar el disco. Vamos a darle aquí y vamos a guardar los cambios. Vamos a ver qué pasa, que nos dice el sistema. Como podemos ver, nos dice que el error en el dispositivo MD0, pérdida de sincronización y de escritura. Eso fue el error que nos dijo. Vamos a listar y vamos a entrar al directorio ahora. Como podemos ver, no hay nada. No hay nada porque se ha dañado el disco. O sea, el RAID ya se dañó, no hay archivos y hemos perdido la información que tenía. Ahora vamos a limpiar y vamos a fijarnos en algo ahora. Vamos a darle a mdadm para detail para ver el detalle. Device md0. Como podemos ver aquí, el estado dice activo y sincronizado, pero no hay disco, solamente está el SDC1. ¿Qué más podemos notar por aquí? Él dice estado, ya no dice clean, él dice broken, o sea, está roto, el disco está roto y por lo tanto no hay información, se ha perdido. Y ya hemos podido comprobar lo que es la finalidad de ese RAID, el funcionamiento de ese RAID. Ahora vamos a limpiar y vamos a hacer las siguientes particiones para el RAID 1. Vamos a darle a fdisk device. ¿Y cuáles serían los correspondientes que nos tocan? Pues el SDD y el SDE. Pero vamos a hacerlo con el SDD primero. N para una partición, P para partición primaria, primera partición, el primer sector será 2048, el último será 419433. Luego seguido de una T para cambiar el tipo de partición y FD para que sea Linux RAID Autodetect. Correcto, W para guardar y salir. Limpiaremos fdisk device SDE correctamente, nueva partición, N, P para primaria, 1 para primera, el número de partición primaria, o sea la 1, sector 48, último sector 4194. T para cambiar partición, el tipo de partición, FD para que sea Linux RAID Autodetect. Guardamos con W. Bien. Con fdisk -L comprobamos lo dicho anteriormente.
SDD, una partición, y el ISDE, correcto. Mira, aquí también nos dio el error del RAID 0. Ahora sí vamos a ir a lo que es, vamos a formatear el disco mkfs.x4. No vamos a formatear el disco, ahora vamos a hacer el RAID. Disculpe, vamos a ver el RAID mdadm create verbose para que nos diga el procedimiento, seguido del nuevo nombre que tendrá, nueva ruta que tendrá nuestro RAID, device md1. Vamos a identificarlo con el 1. Ahora será guión level igual a 1 guión RAID devices, o sea, los discos que utilizaremos, que serán 2, seguido de la ubicación de los dos discos, de las dos particiones, device sd1 y device sde1. No hay que aplicar mucho ese comando porque ya ese lo hemos utilizado. Nos dice que este array tiene este arreglo, este nivel de array tiene metadata de inicial y no es recomendable para el boteo, para el dispositivo de boteo, pero nos dice si queremos continuar con la creación del array. Vamos a darle yes y ya nos dice que ha iniciado. Como siempre vamos a ver el estado mdadm, los detalles, el testeo y la ubicación, la ruta del nuevo RAID que lo creamos en device md1. Como podemos ver, el RAID level es el RAID 1, estado limpio, resincronizado, o sea, sincronizado en STAM, y ahí están trabajando nuestros dos discos. Vamos a limpiar y ahora sí vamos a formatear el disco con una nueva partición, device md1 mks punto la partición, la extensión, sistema de archivo, y seguido del disco que está ubicado aquí en esta ruta, device md1 DOM, todo hecho. Y ahora vamos a ir, vamos a limpiar y vamos a crear un nuevo directorio en mnt RAID 1. mnt RAID 1 se llama el directorio y vamos a montarlo aquí. Mount, vamos a montar nuestro RAID md1 en mnt RAID 1. Ahí está montado, de F opción H minúscula para ver cómo está montado. Como ya saben, pueden también ir al archivo de fsetup y también hacer que su RAID inicialice con lo que es el sistema. Es igual. Si les recuerdo, la sintaxis es la siguiente. Primero escribimos la ruta del dispositivo, seguido de dónde se va a montar, seguido del sistema de archivos y sus opciones por defecto, que son defaults y 00. El control para guardar, control aquí para salir. Vamos a salir de aquí y vamos a entrar a RAID 1. Ahora sí, vamos a escribir algo.
Vamos a escribir algo y vamos a dar a prueba también. Nos damos con control O, salimos con control X. Con cat vamos a verificar y vemos que todo está bien. Ahora sí, vamos a salir de aquí y vamos a hacer el mismo procedimiento, que es el de probar, el de quitar un disco. Machine Settings, vamos a darle a Storage y vamos a quitar este de aquí. Lo removemos y le damos a OK para guardar los cambios. Ahora vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, nos dijo disco rechazado. Uno de los dispositivos está desconectado, o sea, offline. Vamos a ver cómo es el detalle. Bueno, como nos dice aquí, disco fallado es el SSD1 y está desactivado. La operación continúa en un disco. Como continúa en un disco, vamos a ir a el disco RAID 1 y vemos que todo continúa correctamente. O sea, el disco, como ya hemos explicado, el RAID 1, o sea, el RAID 1, como podemos ver, lo que hace es trabaja con el espejo. O sea, él escribe tanto en uno como en otro, pero la información es la misma. Se va escribiendo como tipo espejo, o sea, se escribe en este disco y también se escribe en este, por lo que la información que hay en uno está en otro. Por eso es que se usa el concepto espejo. Hay los mismos datos en los dos discos. Este es el primer concepto también de redundancia, como podemos ver. Vamos a limpiar y vamos a escribir mdadm detail el dispositivo, que es md1 device md1. Ahí está el RAID 0 del dispositivo y vemos que nos dice que el primer disco está removido, o sea, removido, y sigue activo y sincronizado lo que es el device SD1. Ok, vamos a limpiar. Ahora vamos por lo que es nuestro último RAID, el RAID de nivel 5, RAID 5. Como les había mencionado, este RAID es necesario 3 discos, máximo 16 me parece. Este es uno de los RAID más utilizados y este trabaja con lo que son bloques divididos en las unidades de discos. También trabaja con un bloque de paridad, el cual es el que se encarga de la redundancia y la tolerancia a fallos por si falla un disco, así asegurarse de reconstruir su información. Este bloque de paridad va en una unidad aparte. O sea, nosotros no veremos, o sea, tendremos tres discos, en este caso de 2 GB. Nosotros no tendremos en uso lo que son los 6 GB, tendríamos solamente 4. En caso de falla, el disco que está como backup, por así decirlo, que no está en uso, está solamente guardando información, entraría
entraría como uso, o sea, entraría a utilizarse si se daña un disco y tendríamos los mismos cuadros y la misma información. En cambio, si se pierde otro disco, ya podríamos llegar a ver lo que es la pérdida de información. Sería como un RAID 0 con esos dos discos nada más. O sea, sería como un RAID 1 con los 3 discos. Y si llegase a quitarse si llegase a dañarse uno y entraría el de backup, si se vuelve a dañar otro disco y nada más nos quedaríamos con uno, pues ya podríamos llegar a ver lo que es pérdida de información. Vamos a hacer las particiones ahora. fdisk, que nos sigue el sdf, n para nueva partición, P primaria, partición primaria, primera partición, primer sector 2048, último 4194. T para cambiar el tipo de partición, FD para que sea Linux Autodetector, Linux Raid Autodetector, W para guardar. Luego seguimos con la G. Ahora vamos a P 1 48, T para cambiar la partición, FD Linux Raid Autodetector. Ahora vamos con la H, new, P primaria para partición primaria, número de partición 1, 48, 4194, nuevo tipo FD, Linux Autodetector y W guardar. Limpiamos, vamos a comprobar aquí. Como podemos ver, tenemos el SDF, SDG y SDH. Vamos a limpiar y ahora vamos a hacer lo que es el RAID. Le había enseñado de una forma distinta como era el create, ¿se acuerdan? Bilbos y eso, pero eso era como modo para que vean el proceso y sea más entendible, porque el comando que les voy a enseñar ahora es un poquito más corto y se nos podría ser difícil entender el comando, pero vamos a explicárselo ya que tienen experiencia y ya saben lo que se hace, pero ahora vamos a hacerlo más corto. mdadm, eso se queda igual, -c, luego ponemos el nombre del dispositivo que vamos a crear, que md, yo lo puedo crear fácilmente con md3 como quiera, pero le vamos a poner md5 como recomendación de que es como alusión al RAID 5. Vamos a poner la opción L, o sea, -L, RAID 5, RAID 5, luego seguido de -N. Esta L hace alusión al level. ¿Se acuerdan que escribíamos level, nivel, level igual a 0, level igual a 1? Ese es level, RAID 5. Esa C hace alusión a create. Esa N hace alusión al número de dispositivos. Recuerden que poníamos RAID devices. Pues aquí nomás ponemos N y el 3, alusión a los 3 dispositivos que vamos a crear, que vamos a utilizar para el RAID. Y aquí tenemos que poner device, obvio, y aquí vamos a poner SD, y aquí vamos a poner un rango de la F a la H, el colchete,
y aquí vamos a poner, lo cerramos. Cuando pongamos la letra lo cerramos, o sea, de la F está F, G y H, están los tres dispositivos, y aquí vamos a poner 1, haciendo alusión a que será la primera partición de los tres. Ya con esto explicado, le damos enter para crearlo. Como podemos ver, MDADM array está iniciado, o sea, ya se ha creado. Vamos a verlo como a detalle. MDADM detail, detail, device MD5. Como podemos ver, como estaba mencionando, write level 5, el array, o sea, el tamaño del write es de 4. Como les mencioné, un disco está en paridad, o sea, está haciendo como un backup. Por eso no se utiliza los otros GB. En caso de que el sistema, uno de los discos falle, pues entraría entonces el disco que está haciendo como backup y funcionaría como quien dice un RAID 0. Está siendo reconstruido el estado, está reconstruyendo el status. Si les damos de nuevo, vemos como esto cambia y nos dice que está sincronizado realmente. Y ya estarían activos. Pero seguimos viendo que este disco, este arreglo, este RAID es de 4 GB. Ok, vamos a limpiar con clear y ahora vamos a ir vamos a formatear y a ponerle una partición mkfs.export y el nombre del dispositivo device MD5. Todo correcto. Vamos a crear un nuevo disco, un nuevo directorio, perdón, mnt write 5. Vamos a montarlo, vamos a montar el disco, el write md5 en el nuevo directorio que hemos creado. Lo montamos con df opción h, lo comprobamos y como método como costumbre, vamos a mostrarle cómo se añadiría al ftab, que ya ustedes son un experto en eso. Device, nombre del dispositivo, mnt write 0, nombre de donde se va a montar, export, o sea, el nombre del sistema de archivo, y 00 que serían default 00, que serían sus valores por defecto. Ya aquí hemos montado para que se inicie este RAID cuando inicie el sistema operativo y se monta automáticamente. Vamos a ir al CD RAID 5, vamos a limpiar y vamos a escribir algo, prueba también, prueba en RAID 5. Guardamos, salimos, cat prueba en RAID 5, ahí ya la vemos. Ahora vamos a limpiar, vamos a salir de aquí y vamos a ir como de costumbre a machine settings, luego a storage en el dispositivo y vamos a quitar uno de aquí. Vamos a guardarla, darle OK
para guardar los cambios y vamos a ver cómo reacciona el sistema. Como podemos ver, nos dice que rechazando el input output, o sea, el entrada y salida, rechazo de un disco offline, o sea, desconectado, no en línea. Y nos dice que siguen en operación dos discos. Disco fallido SDF1. Vamos a ir a el RAID 5, o sea, la carpeta de montada, y podemos ver que todo sigue funcionando bien. Y vamos a limpiar y vamos a ir a MDAM a ver los detalles del RAID MD5. Aquí vemos como uno sigue, está removido y sigue los 4 GB porque entró uno como dentro del de backup como reserva y no se perdió ninguna información. Vamos a limpiar con clear y vamos a hacer una prueba más, que sería qué pasaría si quitaríamos un disco, otro disco más, porque nada más nos quedan dos. Vamos a salir del directorio, vamos a ver machine, settings, storage, vamos a quitar el 5.2, RAID 5, disco 2, vamos a guardar con OK y vamos a ver qué pasa, qué nos dice el sistema. Me dice superescrito sería md error, no puedo escribir, aparecer. Vamos a listar, vamos a ir al RAID 5 y vemos que no hay nada. ¿A qué se nos parece eso? Pues incluso pasó con el RAID 0 y perdimos la información. Efectivamente hemos perdido la información. Vamos a ver, vamos a ir aquí a los detalles del MD5 y vemos que actúa cuando solamente tiene los dos discos sin el disco de backup, o sea, el disco que tiene el bloque de paridad, pues actúa similar a un RAID 0 y ya ahí es lo que viene la pérdida de información. Ahí es donde viene la pérdida de información. Vamos a limpiar con clear y ya esto ha sido todo. Espero que realmente hayan entendido cómo se trabaja con los RAID, o sea, el funcionamiento básicamente de lo que es el RAID de nivel 0, RAID de nivel 1 y RAID de nivel 5, que tanto se usa el RAID de nivel 5 concretamente, específicamente en las empresas, y es lo que actualmente se está utilizando. Espero que hayan aprendido realmente con estos ejemplos que hemos mostrado aquí, y si les gustó el video pueden compartirlo para que los demás aprendan y suscribirse. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier aporte me pueden escribir en los comentarios y siempre estaré pendiente. Gracias.